Saludos y muchísimas gracias por permitirnos llegar a sus hogares a través de su programa Verdades al Aire. Hoy tengo la honrosa presencia de Pelegrín Castillo, dirigente político de mucho fuste y un hombre de la vida nacional con quien queremos hablar sobre importantes temas de interés colectivo, pero antes saludarle. ¿Cómo andas? Adolfo, muy contento de encontrarme aquí en Verdades al Aire, en tu compañía. Muchas gracias por la invitación y un saludo al público atento que sigue tu programa. Mira, hermano, yo sé que tú le das seguimiento a todo lo que tiene que ver dominico-haitiano. Friusa, después de que pasó la marcha del domingo, sigue encendida, siguen muchas actividades, migración tratando de hacer un trabajo que nunca hizo. ¿Cuál es tu valoración primero de esa manifestación y qué es lo que hay que hacer? Para mí es un síntoma de una situación que hay que analizar en profundidad. Nosotros tenemos un fenómeno que va más allá de la migración. Nosotros no tenemos problemas migratorios. Problemas migratorios podemos tener con los venezolanos. Con Haití tenemos un problema internacional, con implicaciones de seguridad interior y exterior. Entonces, ¿qué sucede? Estamos hablando de que en Haití hay una guerra civil en curso, dentro de un Estado fallido que ha sido descartado. La comunidad internacional no termina de tomar una decisión seria, consecuente, responsable con respecto a Haití. La misión que se formó en el Consejo de Seguridad no se formó para que triunfara, sino para que fracasara. ¿Tú crees? Sí. Porque no tiene sentido. Sí tiene sentido. Digamos que no ha logrado sus objetivos, pero formarla para que fracasara no tiene lógica. Se formó con mucha precariedad, muy lejos de la fuerza robusta que pidió el secretario general. Y eso no fue casual. Cuando tú tomas los datos de las sesiones del Consejo de Seguridad, la posición rusa, la posición china, lo que dijeron sobre la cantidad de armamento, de municiones, de factores de conflicto que están concurriendo, ellos no vetaron, pero sentaron las bases para que se ejerciera una especie de veto regional. ¿Quién lo ejerció? Nicolás Maduro en la reunión del CELAC. Y después Gustavo Petro con una serie de revelaciones que convencían a muchos actores que podían haber participado de decir, bueno, ahí no está claro, no vamos a participar. ¿Por qué? Porque lo que se ve ahí es que se está incubando un escenario de desestabilización a gran escala, que se está cocinando a fuego lento, óyeme, a fuego lento. Eso en Haití. En Haití. Ahora, bien, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? El tema es el nuestro aquí. No, claro, pero el tema de Haití te genera los factores de expulsión, pero al mismo tiempo, aquí, dice el Ministerio de Interior, y yo lo avalo totalmente, que aquí hay 476 asentamientos en desarrollo, nichos. Friusa, si se quiere, es el más grande, uno de los más antiguos. Eso para el que no ha ido a Sosúa. Porque bueno, lo que pasa en Sosúa... En Sosúa, en Pretile, en Villatrina, en Atillo Palma. Hoy tocó a Friusa porque se hizo la manifestación en Friusa, pero en todas partes del país tenemos un Friusa. Lo de Friusa es relevante porque está en las inmediaciones del polo turístico. Entonces, obviamente, el polo turístico es el más dinámico, donde está la mayor cantidad de inversiones extranjeras, donde vienen la mayoría de los turistas a República Dominicana. Entonces, al hacerlo ahí, en realidad se está metiendo el dedo en la llaga de un problema que normalmente se está enterrando. Pero ¿por qué llegamos hasta Friusa? Aquí estamos en CDN, aquí estamos en CDN. Sí. Ahí al lado, en Opradito, hay 2 o 3 calles que son pequeños Friusa. Sí. Pero tú te vas al Gran Santo Domingo en 20 casas. Claro, te vas a Los Praditos y encuentras. Entonces, ese fenómeno tiene un nombre.
Se llama pérdida de cohesión social y territorial. Pero ¿a qué se puede atribuir todo esto? Porque lo que yo quisiera que analizásemos, por ejemplo, ¿Por qué? se fue a Friusa, Sí. un llamado de atención general sobre que hay que hacer algo. Y ahora yo veo que las autoridades de migración, después de ese llamado, están haciendo lo que pudieron haber hecho antes. Mira, ¿Qué es lo que el pasa? pecado del gobierno del presidente Abinader y del Estado, porque no es un problema solamente del Ejecutivo, es un problema del Estado, abarca al legislativo, abarca al judicial, abarca las municipalidades, abarca las fuerzas de seguridad y defensa del país. ¿Cuál es el pecado? Que frente a un fenómeno como el que tenemos, estamos siempre a la defensiva, reaccionando sobre los hechos, en vez de adelantarnos con política de Estado. Mira, Pero tenemos la ley que no, es sumamente voy más interesante. lejos, voy más lejos. Mira, el presidente Abinader, el 27 de febrero del 2023, hizo un planteamiento que cuando lo hizo, yo estaba ahí, todo el mundo se paró a aplaudirlo y fue un mensaje muy auspicioso. Llamamos a un gran diálogo nacional para pactar un gran pacto de nación para políticas públicas de Estado y encarar la crisis haitiana. Pero es que yo no entiendo. Óyeme, ¿Por qué hay que llamar, perdóname, por qué hay que llamar a un pacto te voy a nacional decir, sobre lo que está pactado en la ley? no, ¿Por es qué? que, es que va más allá de la ley, porque tú no estás viviendo tiempos ordinarios. Tú tienes en la isla un fenómeno de desestabilización del Estado vecino, que ha sido donde acaban de matar al ejecutivo que estaba al frente, donde acaban de montarte una provocación con el canal, porque lo del canal no fue una obra de infraestructura, lo que se montó ahí fue una provocación. Bueno, fue en su territorio. Sí, no, pero afectando Pero así como un nosotros bien, exigimos la nuestro integridad, territorio, porque los ríos, oye, me te lo digo, los ríos son comunes y se tienen que manejar conforme a las reglas pactadas. En el año 1978, te recuerdo que el presidente Balaguer, el gobierno del presidente Balaguer, iba a construir un canal sobre el río Pedernales y el gobierno haitiano protestó. ¿Y qué hizo el gobierno? Detuvo la obra y se fue a una negociación y se llegó a un acuerdo de construir el dique derivador del río Pedernales, tu provincia. sí, ahí está. Ahí se pactó una obra de infraestructura para repartir equitativamente, como manda el acuerdo, las aguas. ¿Dónde falló? Que quizá es uno de los problemas estratégicos de fondo que no se ha querido discutir. Bueno, falló en que si no se cuidan las cuencas, no va a haber agua ni de este lado, Ni de aquel ni lado. de aquel lado. Pero volvamos al tema, Pellegrín. Sí. Un gran pacto nacional. Hicimos un gran pacto nacional. Ok. Y Entonces, ahí es que viene el asunto. Nosotros estamos haciendo unos planteamientos, diciendo, el país, esto es una crisis internacional. Queremos una solución internacional a los problemas de Haití en Haití. Estamos dispuestos a cooperar. No vamos a aceptar la solución dominicana. Pero eso es un discurso muy válido, muy legítimo, pero al mismo tiempo, si no va acompañado de acciones, no es creíble. ¿cuáles acciones deberíamos tomar? Bueno, ahí en el pacto se acordaron algunas que te las puedo mencionar. Mira, en primer lugar, una medida muy simple que tendría un impacto importante. Aquí hay 5 millones de personas dominicanas, por la mayoría dominicanas, que están recibiendo bono luz, bono gas, solidaridad, supérate y SENASA subsidiado. ¿Qué pasa? Esa gente que tiene esos beneficios públicos pierden los beneficios tan pronto entren a un trabajo formal. ¿A un trabajo? Formal, aunque sea temporario. Sí.
Entonces, una medida pactada es que ningún dominicano va a perder los beneficios de... No, pero eso no puede ser una solución, viejo. No, es una de muchas. Óyeme, hay 40. ¿Tú sabes por qué? Pero el problema no es qué hacemos con los dominicanos, pero qué hacemos con los Pero haitianos. espérate, lo que pasa es que si tú tienes un mecanismo así, tú le estás diciendo a esa población que no se arriesgue a perder un ingreso seguro por un trabajo eventual, temporario. Entonces tú estás sacando al dominicano del mercado laboral. Te lo digo por una experiencia que yo viví. Pero, Óyeme, te lo digo por una experiencia que yo viví, que es poco conocida. Rancho Arriba. Siendo yo ministro, yo había ido allá a la zona con mi equipo de renovables, con ingenieros, a identificar varios saltos posibles para construir unas mini centrales eléctricas para la zona y a aislarla, pero con su propia energía. A las semanas de ese encuentro me visita el presidente de la Asociación de Dueños de Invernaderos. Viene con una gran preocupación. Él quería hablar conmigo antes de ir al Ministerio de Defensa, porque acababa de pasar un incidente gravísimo. Y es que los haitianos que estaban trabajando en los invernaderos, que eran la mayoría de los trabajadores, habían decretado una huelga sorpresiva, agresiva, con unas demandas exorbitantes de un incremento de un 100% del trabajo. Y se habían aislado en un punto y había tensión en el ambiente. Espérate, te voy a contar. Está yendo de Friusa, no, sí. no, es que tú tienes que ver con Friusa. Sí. Esto que te estoy contando, que pasó en la cordillera central, tiene que ver exactamente con Friusa. ¿Y qué pasó? Hubo una huelga, el grupo de los haitianos se puso en un punto, los dueños de los invernaderos y sus empleados principales dominicanos se pusieron en otro punto, armados. Habían apenas en Rancho Arriba unos pocos policías. Llamaron al batallón, eso no fue conocido porque eso se enterró. Llamaron al batallón de montaña. Una parte, varias compañías fueron a la zona para amortiguar las tensiones que había por la huelga. Y se resolvió con negociación. ¿Qué pasó? Para que tú veas la implicación de esto, Ahí pasó un movimiento muy serio porque los empleadores identificaron quiénes eran los cabecillas. Después que llegaron a un acuerdo, despidieron a los cabecillas, fueron al tribunal de Ocoa, los despidieron cumpliendo con los reglamentos y cuando los trabajadores volvieron, en muchos de los invernaderos se produjeron hechos de vandalismo. ¿Tú sabes quién organizó? Tenemos que irnos a pausa obligatoria, porque tú sabes que el tiempo es un dictador. Sí. Pero quiero que entremos a Friusa, porque ese no es el tema. El tema es no es que está conectado, es sí, que pero si me lo voy a decir, lo que pasa es del pasado, lo que pasa es que estamos enterrando hace muchos años bien, pero lo que analicemos está pasando. El presente. Vámonos a estamos enterrando lo que está pasando. Bien, continuamos aquí en esta interesante entrevista con Pelegrín Castillo, una de las personas más conocedoras y que más ha tocado el tema que tiene que ver con la dominicanidad, con la frontera y otras cosas interesantes. Pero yo quiero que volvamos. ¿Cuál es la solución ahora? Porque yo lo que entiendo es que todas las autoridades históricamente se han hecho locos, ciegos, sordos y mudos sobre las medidas que dice la ley que hay que tomar. Mira, tan simple como eso. Pero para cerrar lo que estaba desarrollando y la gente no se quede, sí, pero para que la gente no se quede sin entender lo que estaba pasando. Que yo pude confirmar que ese movimiento huelgario que se produjo ahí lo organizó el grupo Petit de Salín, que encabeza el senador Moy Yanchal, que yo había recibido en el ministerio 2 veces. Oh, espérate. Y segundo, hablando con los dueños de invernaderos, pues yo les preguntaba, ¿y por qué ustedes no emplean dominicanos? Entonces, ¿tú sabes lo que me dijeron? El problema está en que el sistema de subsidio del país está desmovilizando
a los dominicanos de ir a trabajar O formalmente. sea, a ver si entiendo, porque tenemos bono gas, bono luz, bono agua, bono todo. Eso es seguro. El dominicano no quiere no, trabajar. No, el dominicano trabaja en la informalidad, no se va a un empleo formal. Porque tiene bono gas, Porque bono luz. tiene el temor de perder los beneficios si entra a trabajar formalmente. Bien, es un tema dominicano. Esa es una de las medidas. Te puedo mencionar Está otra. bien, pero el tema que me ocupa con la migración ilegal, ¿cuál es, por qué tú crees que No, primero, a pesar de los esfuerzos... quítate de la mente de que nosotros tenemos un problema de migración. Sí, Nosotros tenemos un problema de éxodo masivo con ocupación territorial, con pérdida de cohesión social y territorial, Todo eso se llama migración. con balcanización. No. El problema de migración es el problema que se da entre países con desarrollo desigual, que va gente del país de menos desarrollo a más desarrollo. Aquí tenemos el problema de un Estado fallido que ha sido descartado por los poderes internacionales, que está en un estado de guerra civil que no se quiere abordar, que se están empleando Pero métodos también, terroristas allá, y aquí tenemos una migración obligatoria. 476 asentamientos en desarrollo Pero está que bien. ejercen un factor de atracción. Aquí se le está dando a los haitianos todo lo que se le está negando en su Pelegrín, país. la pregunta es ¿qué hacer? No me ha contestado. ¿Cómo hacerlo? Sí, Bueno, muy desde tu punto de sencillo, vista. muy sencillo. Mira, en primer lugar, tú tienes que eliminar, pues yo lo he dicho al gobierno, tú puedes repatriar todo lo que tú quieras, el general, ¿Y el cómo? almirante Una Lee, puerta espérate, giratoria. ahí voy, tú puedes repatriar todo lo que tú quieras. Pero, si tú no eliminas los factores de atracción de esa migración, tú puedes repatriar y ellos van a volver. Porque el incentivo a volver es muy alto. Ahora, ¿cómo tú desmontas eso? Bueno, eso está en el pacto. En el pacto está, por ejemplo, en la industria de la construcción. No es verdad que el dominicano no quiere trabajar. El dominicano lo que no quiere es trabajar en las condiciones en que trabaja el haitiano. Eso es lo primero. Segundo, Pero eso es nuevo. Porque antes el dominicano trabajaba en trabajaba, construcción. correcto. Y las condiciones no han desmejorado. Óyeme. Las condiciones en el trabajo, pero perdóname, a ver si, Sí, para que la gente sí. que no... Las condiciones en el trabajo de construcción no han desmejorado, sino que han mejorado. Óyeme. Es mucho más tecnificada. Sí, pero ojo. Lo que pasa es que pagarle 120 pesos a un haitiano. Bueno, pero eso es lo que está pasando. Pero entonces, ¿qué hacer desde la ley? No, ¿Qué de hacer la- con esos empresarios abusadores? En el pacto, mira, vamos a empezar por lo más simple. Tú puedes perfectamente cerrar un mecanismo, que es un mecanismo primero de lavado, pero también un mecanismo de concentración del ingreso. Hay una norma de impuestos internos. Resulta que las empresas de construcción pueden deducir el 100% de lo que pagan en nómina. Y ahí ponen lo que es nómina y lo que no es nómina. Luego puede deducir impuestos sobre la renta. Entonces, no tienen la obligación de presentar la plantilla laboral completa. El Ministerio de Trabajo no ha querido ir a las Al industrias, meollo. no ha querido ir a las industrias de la construcción, a las obras, a ver dónde está la plantilla de cada obra. Hay una plantilla mínima que se pone. Fíjate las maniobras que se ponen en práctica. Las empresas constructoras grandes no contratan directamente porque ellos quieren evitar las demandas. Subcontratan. Entonces, ¿quién subcontrata? Normalmente el maestro de obra o otra empresa pequeña. Te lleva mano de obra. ¿Pero qué hacer, Pelegrín? Bueno, muy sencillo. ¿Qué hacer? Modifica la norma de impuestos internos Mm. para evitar esa brecha que hay que permite, repito, la desnacionalización y al mismo tiempo permite ¿Y qué establece la ley respecto de un empresario que contrate mano de obra? aplicar la ilegal? ley con sanciones, porque la ley de migración lo establece. Exacto. La ley de trabajo lo establece. Perfecto. La norma, si se aplicara, hay un incentivo. Sí. E incluso ese es más, te voy a decir más, esa es la brecha a través de la cual se está extrayendo muchos recursos de la industria de la construcción porque se infla la nómina. Entonces no es que tenemos un gran problema, sino una indiferencia ante un No, gran problema. una indiferencia no. Hay un nudo
retorcido, bien apretado de prácticas dolosas, elusivas, en este caso de impuestos, y obviamente una falta de voluntad de cumplir La con pregunta las es, normas. si lo sabe usted y lo sé yo, que no tenemos en nuestras No. manos los organismos de seguridad, ¿por qué ningún gobierno ha podido, no ha querido No enfrentar han esas querido. cosas? ¿Por qué usted cree que? Mira, en un plano muy profundo te voy a decir cuál es el problema. El problema de fondo es que aquí tenemos un dilema desde que se fundó la República. Algunos entienden que esto es una finca con pasaporte y que es una finca con pasaporte de pocos dueños y que los políticos son los administradores de la finca. ¿Por qué no han querido los gobiernos Pellegrini? Y no una república. Esa gente entiende que nosotros no somos una república, sino una finca con pasaporte. Las reglas, por tanto, a ese grupo no se le aplica. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un sistema de capitalismo salvaje, vamos a llamarlo benignamente, de empresarios, no de empresarios. Pero tienen que ver con la voluntad del gobierno. No, pero turno. es que la política dominicana está crecientemente capturada por esos intereses. Entonces la pregunta te la hago de nuevo. El Estado no se Te siente hago la pregunta de nuevo. Por ejemplo, Luis Abinader decía que él iba a resolver eso y que no habrá un haitiano. ¿Por qué Luis no ha hecho? ¿O qué usted cree Óyeme, que Luis no ha hecho? mira, Luis Abinader ha planteado estos temas, pero tú te das cuenta de que él lo plantea y en el mismo gobierno automáticamente aparecen voces discordantes o contestatarias de la posición del presidente. El presidente habla, por ejemplo, de la mecanización y tecnificación de la agropecuaria. Y el ministro de Agricultura sale y dice, no, yo tengo trabajadores haitianos en mi finca y son ilegales. Y el otro líder del PRM dice, sin los haitianos es imposible. Entonces te pregunto de nuevo, ¿por qué tú crees que no se ha resuelto? Bueno, porque este es un tema nacional y el pueblo tiene que empoderarse. El pueblo. El pueblo, O sea, sí. tenemos Porque ya esto gobernantes no esperen, óyeme, te lo digo con O sea, tengo yo que lanzarme a las calles. La ciudadanía tiene que empoderarse y empezar a reclamar en doble dirección. ¿Y qué hacemos con los gobernantes que pusimos para No, eso? a los gobiernos hay que exigirle. Óyeme, nosotros organizamos 4 marchas buscamos el símbolo nacional para unificar, porque el movimiento lo iniciamos nosotros, pero nosotros no queríamos politizarlo, lo hubiéramos hecho nosotros perfectamente, pero no tenía sentido que fuera un partido que convocara o que fuera ¿Tiene sentido que sea cualquiera que le duele este país? No. Porque ustedes a veces se descartan. No, te lo voy a decir porque los políticos a veces se desacreditan y a veces se acreditan. Porque la política es divisiva. Si lo hace un partido es buscando votos. Cuando un tema de Estado, porque los políticos... Y si lo hace este muchacho no es él, porque él no es bachiller. Oye, la política dominicana tiene un defecto. Y es que los actores políticos, dentro del esquema de finca con pasaporte que se ha montado en este país, los actores políticos no tienen la fuerza para trascender a lo que es una política de Estado. Tú no me has querido contestar. Pero te estoy respondiendo o tú no estás entendiendo. ¿Quién es el responsable? No, que me está yendo. No, pero te estoy diciendo. ¿Quién es responsable? Mira, aquí tenemos la falsa idea de que siempre, porque son un régimen presidencialista y la cultura nuestra es el régimen presidencialista, que el presidente lo puede todo. La verdad es que aquí los poderes políticos, los poderes del Estado cada vez están más disminuidos y sometidos al control de los poderes fácticos. Y los poderes fácticos aquí, por eso te empleo la figura de la finca con pasaporte, donde los políticos son administradores de la finca. A ver si te entiendo. Si nosotros, ciudadanos, nos empoderamos, perdóname, si no nos lanzamos a la calle nos jodimos. No,
Como es un porque tema, los políticos y el Congreso no pueden jugar su papel. como es un tema de nación, Ajá. y por otro lado es un tema internacional donde hay mucha presión Sí. exterior, entonces el pueblo dominicano tiene que empoderarse. Ajá. De abajo hacia arriba, porque de arriba hacia abajo ya se ha aprobado hasta la saciedad Que no se quiere. Que no es que no se quiere. Es que primero están divididos. Te lo digo, cuando se convocó, cuando se convocó al Pacto de Nación, ahí debieron estar todos los actores políticos, pero Adolfo, pero entiéndelo bien. El presidente Fernández hoy, después de la medida de Trump, convoca un diálogo por el tema de los aranceles. Pero cuando a él lo convocan, y fui yo personalmente que fui a decirle, presidente, la fuerza del pueblo debe participar en este pacto de nación, porque el tema más importante del país es el tema haitiano. Tenemos que irnos a pausa otra vez. Yo lo que no entiendo es por qué hay que convocar a tantos jodidos pactos. No, porque los actores políticos, porque sin unidad nacional tú no puedes enfrentar esto. Escúchame la pregunta, porque se supone que en torno a la aprobación de una ley hay una unidad nacional. ¿Por qué hay que convocar a tantos pactos para cumplir lo que manda una ley? Porque la estructura de poder del país te dice a ti que los verdaderos actores del país... Para que te puedas explayar. Bueno, está bien, pues vamos a... Sí, vámonos a segunda pausa. Bien, continuamos aquí en esta interesante entrevista. Yo sigo sin entender por qué tenemos que hacer tantos pactos para, primero, cumplir lo que dice la ley, y una vez sepamos que la ley no es suficiente, modificar la ley. Pero hacemos una ley, encima de la ley un pacto, y hay que buscar que Leonel quiera, que Danilo quiera, que los sectores quieran. Mira, Adolfo, no es tan simple. Vamos a pensar en a qué nos enfrentamos. Porque Perfecto. Lo más simple es creer que nosotros tenemos un problema de tráfico, de ilegales, que la frontera es la estructura de corrupción transnacional más grande del Caribe, que lo es, sin duda. Es más complejo. Cuando el senador Marco Rubio, presidente del Comité de Inteligencia del Senado norteamericano, dijo hace unos meses que había un plan en la administración Biden, en el Partido Demócrata, con aliados radicales como Amnistía Internacional, de provocar el traslado de 3 millones de haitianos hacia República Dominicana en un momento, es decir, en un contexto de crisis. Eso debió provocar aquí que todos los actores políticos cerraran fila y adoptaran una posición de Estado, porque estamos hablando de un ataque que pone en peligro la existencia de la nación. ¿Qué pasó? Eso salió en muchos medios de prensa, pero aquí muy pocos le prestamos atención a lo que eso significaba. ¿Por qué lo decía el senador Marco Rubio? Él lo sabe. Porque cuando el presidente Luis Abinader empezó el gobierno, empezó diciendo no hay solución dominicana al problema haitiano. ¿A quién le estaba diciendo no hay solución dominicana al problema haitiano? Pero es que ni siquiera... Te pregunto, ¿a quién se lo estaba diciendo? Yo no sé a quién, pero que el problema no se puede vender... Que se ha montado un esquema desde mediados de los 80, hasta el presente, donde esa crisis de un Estado fallido que ha sido descartado se quiere descargar en esta parte. Está bien, y ahí juegan un papel importante, para que estemos claros, Estados Unidos y particularmente los demócratas, los organismos internacionales y los europeos. Ahora hablo yo. Y también los países de América del Sur, sí, del ALBA TPC. Pero ok, ahora yo entiendo, por ejemplo, es que no importa lo que pueda presionar los países, pero escúchame. No importa la presión que pueda tener Estados Unidos, que pueda tener Marco Rubio, perdóname, si nosotros no jugamos un papel mínimo. El papel mínimo es cumplir con lo que dice la ley. Yo al presidente... Y una vez cumplamos con lo que dice la ley, enfrentar a Rubio, lo que sea, en la medida de lo posible. Tú partes de Por ejemplo, mire hermano, ¿por qué no es posible desde la ley, perdóname,
incautar los vehículos que traen esos nacionales haitianos de forma irregular? ¿Por qué no es posible degradar de manera pública a los guardias que participan en ese tráfico? ¿Por qué no es posible, pero escúchame para que me conteste, ¿por qué no es posible establecer penalidades grandes a los empresarios que de manera irregular tienen haitianos? ¿Por qué no ponemos penalidades a quienes alquilan de forma irregular a ilegales? Mira, yo me tengo que reír cuando veo al canciller actualmente decir que hay que aumentar las penas. Canciller, las penas que hay, que son mínimas. Más que... No son mínimas. No son mínimas. ¿Qué le pasa al dueño de un vehículo según la ley? ¿Deberían incautarlo? No, la ley no lo dice. No, la lo ley dice. No, habla de, no, hermano. Lo dice perfectamente. Óyeme. Sí. Incluso hay una ley que yo aprobé que no se aplica, que es la 633, sí, que la han dejado de lado porque prefieren trabajar con la ley de tráfico y trata de personas, pero la otra está vigente, que ordena la incautación. Ahora, yo fui donde la procuradora Miriam Germán y después acabo de visitar a la procuradora Jenny Berenice y le llevamos la solicitud y la vamos a ampliar. Hay decenas de expedientes, cientos de expedientes, entre Migración, Cefrón y Ejército, sin persecución. Entonces te das cuenta que el problema no es lo que diga Marco Rubio. No. El problema lo tenemos aquí. Ojo. ¿Cuál es el problema? El problema es que mientras algunos entiendan que esta es la finca con pasaporte de ellos, y que los políticos y las instituciones son los peones, los administradores, los capataces de la finca, este problema no se va a resolver. Por tanto, el cambio que necesitamos es un cambio que tiene que estar precedido de un movimiento popular, nacional, patriótico, en defensa de la soberanía. O sea, que se justifican que haya más manifestaciones. No, óyeme, en todo el país deberían estarse produciendo movimientos, no de manifestaciones, de organización popular nacional, para enfrentar una prueba que pone en peligro la existencia de la nación. Yo creo que tiene algún sentido, y yo lo digo a partir, por ejemplo... Yo estoy trabajando, te lo estoy diciendo, en la formación de juntas patrióticas en todo el país. Óyeme, porque yo creo que tiene cierto sentido lo de Frius. Porque inmediatamente pasó lo que pasó. Migración está haciendo lo que debía hacer antes de que lleguemos a eso que pasó en Frius. Voy más lejos. Las autoridades han intervenido. Voy más lejos. Las autoridades actuaron allá. Y es casi seguro que lo hicieron porque aunque no lo hayan dicho, ellos sintieron que el día de la marcha había un grupo ahí que estaba dispuesto a provocar, un grupo de haitianos y de los que apoyan a los haitianos, que están dispuestos a provocar un incidente. Pero la pregunta es, ¿no sabía Migración, no sabe el gobierno, no saben los organismos de seguridad que toda esa delincuencia, esa criminalidad existe en Friusa, existe en El Mosquito y en otros lugares? No lo saben. Lo saben, entonces, óyeme, lo saben. Te estoy diciendo que el Ministerio de Interior y Policía levantó 476 asentamientos. El levantamiento que ellos hicieron a nivel nacional, que son... Friusa es la cabeza de playa más adelantada y más desarrollada, por su porque tiene más años turismo. Y por su cercanía con el turismo. Pero eso está en todo el territorio nacional. Incluso, te voy a decir más, estratégicamente ubicados. Entonces es un problema gubernamental, no una presión internacional, por lo que me acabas de decir, hermano. Ojo, no simplifiquemos. Te dije desde el principio, este problema que nosotros tenemos no es de migración. Porque si fuera de migración es un problema gubernamental. Este problema es un problema, y no es cualquier problema, de Estado, un problema internacional con implicaciones de seguridad interna y exterior que pone en peligro la paz y la estabilidad en la isla y la región del Caribe. Incluso en el contexto actual, las probabilidades de que se quiera detonar una crisis aquí, que fue lo que, repito, usted denunció Marco Rubio,
la probabilidad de que se quiera detonar una crisis entre dominicanos y haitianos y que esa crisis justifique una acción de intervención internacional son altas. Pero que llegue esa crisis, porque eso es importante. Espérate. Porque esa acción internacional va a ocurrir en Haití, no aquí. Sí, no, tú estás equivocado. Sí. Tú estás equivocado. Ok, explícame Mira, por qué. en el 2019, porque hay que entender, hay que tener la mirada amplia. El problema es que no sabemos cuál es el problema. Mira, en el 2017 gana Trump, toma la presidencia y toma una decisión de retirar los fondos a Naciones Unidas. Y uno de los fondos que se recortan en Naciones Unidas son los fondos de la MINUSTA. Retiran la MINUSTA de Haití, que era lo que mantenía más o menos la estabilidad del gobierno, que en ese momento tomaba el poder de Juvenal Moïse. En ese momento tomaba el poder. Espérate. Segundo, al retirar la MINUSTA, empieza un movimiento en todo Haití creciente que se vio tratando de involucrar a República Dominicana, porque el argumento, que ya lo había dado Gary Conil, era que los fondos de Petrocaribe se habían disipado por parte de funcionarios haitianos corruptos, empresarios haitianos corruptos y funcionarios y figuras de la vida nacional. Entonces, ¿qué pasa, Adolfo? Porque espérate, ¿qué pasa? En el 19, con fondos del Departamento de Estado, asesoría de la OIN, asesoría de la ACNUR, se prepara el plan de contingencia de flujos masivos de inmigrantes. No está bien. Sí, porque ¿Qué eso es parte de significa la historia, eso? Mira, Pelegrín. tú estás en la frontera. A lo que apuntan las maniobras preparatorias que estamos viendo es que desestabilizaba la isla, o interviene en toda la isla o interviene en la frontera. Bueno, el plan de contingencia está ahí, búscalo, léelo. Está bien, ese plan de contingencia es improbable en territorio dominicano. Pero bien, mira, hay un tema. Yo me voy a oponer y me he opuesto. Bueno. Es más, le he pedido al presidente Abinader que formalmente diga, ese plan República Dominicana lo rechaza. Pelegrín, hay otro plan, hay otro tema que a mí me preocupa mucho, que es tan importante como el de Haití, pero también las autoridades se han hecho los locos, los ciegos, los sordos y los mudos. Aquí hay un creciente, una ola creciente, una invasión pacífica económica de chinos en territorio dominicano, muchos de ellos delincuentes que han venido aquí y están de forma irregular. ¿Por qué las autoridades se hacen indiferentes con este tema, al igual que se han hecho con Haití? Mira, yo me opuse a la decisión del gobierno de Danilo Medina. Fui de los pocos que públicamente se opuso. Y hasta escribí artículos y pronuncié una conferencia de por qué ese paso era un paso sumamente peligroso para la República Dominicana. Cuando el presidente Vamos a una pausa para que tú puedas explayarte sin que haya interrupción. Sí. Este me hace más señas que...